Periodismo hoy. Avatares, riesgos y transformaciones del oficio de informar. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de Periodismo Hoy. Gracias por acompañarnos, por sintonizar todas las frecuencias de Radio Educación en AM, en FM y a través, por supuesto, de Internet. Y yo soy Andrés Solís, les acompañamos en este espacio aquí para platicar sobre periodismo y justo al otro lado del ciberespacio, en algún lugar de este inmenso planeta, me acompaña Alexia Cervantes como cada martes. ¿Cómo estás, mi querida Alexia? Muy bien, Andrés, encantada de saludarte, no a muchos kilómetros de donde sé que te encuentras tú, pero con mucho gusto de arrancar un martes más de Periodismo Hoy. Y es que fíjate que hace un par de días, creo que todos nos dimos cuenta, dieron inicio las campañas para el proceso electoral más grande de la historia de nuestro país. Sí, a partir de este domingo y hasta el 2 de junio, las y los candidatos se harán promoción para ganar el apoyo de las y los electores, y en este proceso lo que se diga en los medios de comunicación sin duda juega un papel decisivo. Pues fíjate, Alexia, que la primera vez que me tocó cubrir una elección fue precisamente hace 30 años, en 1991, como reportero, y a partir de ahí he cubierto cualquier cantidad de procesos electorales y hay muchas enseñanzas, pero es importante que en este momento pongamos atención a lo que como periodistas, como ciudadanos, como ciudadanas, tenemos que poner mucha atención en las elecciones. Aquellas personas que trabajamos con la información, sobre todo desde los medios de comunicación, pues tenemos que hacer un trabajo previo a la elección. No es el día de la jornada electoral, no es cubrir solamente las campañas. Tenemos que prepararnos, ver cómo vamos a hacer la cobertura de las elecciones, a quién vamos a entrevistar, qué vamos a investigar sobre quienes aspiran a un cargo de elección popular. ¿Qué pasa con estos diferentes cargos de elección popular? Porque lo mismo aplica para la ciudadanía, que además tiene el derecho y la obligación de reclamar, por ejemplo, cuando es objeto de discriminación o cuando una candidata, solo por el hecho de ser mujer, es objeto de violencia, o cuando se hace uso de los recursos públicos de los gobiernos locales, municipales, estatales, federales, justamente para marcar cierta diferencia. Y esto es un tema que no podemos dejar de lado ahora que, como bien lo dices, Alexia, están arrancando las campañas. Así que de todo esto vamos a hablar el día de hoy, pero antes, ¿qué les parece si vamos a escuchar Periotips, una sección preparada por Graciela Ramírez, en la que hoy nos hablará del combate a la infodemia? Periotips. La manipulación a través de los medios de comunicación se ha dado a través de la televisión y la radio, incluso de la prensa, durante décadas. La llegada de Internet abrió la oportunidad para poder contar con otra información proveniente de diversas fuentes, lo cual permite ampliar la información y la opinión con la que podemos contar. Sin embargo, pronto comenzaron a surgir problemas derivados de información falsa y malintencionada también en Internet, ya sea que fuera publicada por personas de manera inocente pero irresponsable o por intereses políticos o comerciales pagados con la intención de manipular a la opinión pública. La información falsa o fake news, también llamados bulos, se han convertido en un gran problema. Hoy se sabe que las empresas de redes sociales en Internet tienen perfiles personalizados de los usuarios, a quienes les siembran publicidad e información falsa para orientarlos a creer en algo y llevarlos a decidir. Las redes sociodigitales son un negocio que tiene como fin principal el lucro. Entre sus clientes están partidos políticos y candidatos que han trasladado sus campañas a la red de redes. Debido al gran problema que representan las noticias falsas, algunas organizaciones sociales comenzaron a hacer un trabajo de verificación, el cual es sumamente necesario para dar a las audiencias información confiable.
La organización Verificado 19S surgió como una plataforma digital que trabajó de manera voluntaria e independiente del Estado, verificando información para hacer más eficiente la respuesta ciudadana tras el sismo del 19 de septiembre de 2017. Posteriormente, resurgió previo a las elecciones de 2018 para dar seguimiento a la contienda electoral. Verificado 2018 daba el sello de calidad a las noticias que eran revisadas y analizadas con el respaldo de más de 60 medios de comunicación en todo el país. La necesidad de verificar la información se extendió y surgieron otras iniciativas independientes como la de Luis Roberto Castrillón, el editor de la semana, quien realiza una cruzada personal frente a la desinformación y a través de sus redes sociales. Algunos medios públicos también contribuyen, como es el caso del Canal 14 del Sistema Público de Radiodifusión, que tiene un programa de revista multiplataforma que combate la infodemia, además de brindar alfabetización digital a las audiencias. Algunas redes sociales, medios de comunicación y universidades también colaboran en la tarea de darle herramientas a los lectores para distinguir qué es cierto y qué es falso. Sin embargo, estas estrategias se enfrentan a todo un mundo de informaciones falsas que se multiplican en la red, sobre todo en contextos electorales como el que estamos viviendo, en el que la participación de los usuarios es indispensable para evitar que las noticias falsas tengan un impacto negativo en las definiciones políticas. Por nuestra parte, como lectores, debemos asumirnos como cazadores de noticias falsas. Primero que nada, hay que leer la nota completa, no solo el encabezado. Luego, dudar y pensar si la noticia es creíble o no. Revisar qué medio publica la noticia y buscar contrastarla con otros medios. Es muy importante ubicar cuál es la fuente de la noticia, quién lo dice y si es una persona acreditada por alguna universidad, organización o institución. Y por último, no compartir nada de lo que no tengamos la seguridad de que es verdadero. Así, pondremos nuestro granito de arena para combatir las noticias falsas y evitar caer en la trampa de la manipulación. Y justamente este tema, Alexia, nos cae, como dijera el clásico, como anillo al dedo, porque hablar de infodemia en tiempos electorales, pues lamentablemente se ha vuelto como que una condición casi permanente, ¿no? O sea, recordemos el caso en Estados Unidos donde la desinformación afectó mucho la elección de Donald Trump en detrimento de la imagen, inclusive la imagen pública, la imagen personal de Hillary Clinton. Pero esto ha pasado en todo el mundo y en México no ha habido pues excepciones de esto. Por eso es importantísimo que estas cápsulas que nos regala Graciela Ramírez nos ayuden mucho a entender sobre estos temas, del cual, por supuesto, vamos a seguir hablando en otros momentos. Sí, vamos a seguir aportando herramientas, por decirlo de alguna manera, en este programa y en sus diferentes secciones para que estemos muy atentos a este tema de las noticias falsas, de la infodemia, de cómo detectar cuando pues nos quieren tirar línea. Así que, por favor, no se pierdan esta sección. Y pueden comunicarse a través de las redes sociales. En Facebook nos encontramos como Periodismo Hoy y en Twitter como @hoyperiodismo, y ahí recibimos y leemos todos sus mensajes. Y por supuesto que, aprovechando esta coyuntura, pues vamos a leer los mensajes, si te parece, que recibimos de nuestro programa anterior. Y tenemos aquí el comentario de nuestro amigo Alejandro Jaramillo, periodista del sur del Estado de México. Él dice: muy buen programa, interesante. Muchas gracias, mi querido amigo Alejandro. Nos dice Adriana Arellano: la voz de Andrés Solís se escucha muy apagada, le falta claridad, es una opinión, me gusta su programa. Y por supuesto que le vamos a hacer caso. Digo, de repente las condiciones en las que grabamos no son las mejores, pero muchas gracias, Adriana, por tu comentario. Vamos a resolver. Simón Luna nos dice: buenas tardes, programa de Periodismo Hoy. Un comentario respecto a Notimex. Su sindicato es uno de los más corruptos del país. Las pruebas son vastas y evidentes. Están inscritos dentro del típico charrismo sindical y la corrupción generalizada por la que está pasando el país y lo está llevando a la decadencia del gobierno. Gracias por este comentario,
Simón Luna, porque también dice respecto al tema de este martes, si estos desplazamientos y atentados les o no se están pasando hoy en tiempos de paz, ahora imaginen lo que nos espera cuando las mafias del poder financien y declaren la guerra al pueblo y al gobierno para tomar el poder del gobierno. Muchísimas gracias, Simón, por tus comentarios y bueno, insistir que aquí estamos al pendiente de todas las posiciones que ustedes nos hacen el favor de compartirnos. Lorenzo Sánchez nos dice, hola, buenas tardes, aquí escuchando el programa. Muy bien en invitar a la gente de Notimex. Andrés, Alexia, solo para pedirles que lean mis comentarios completos, pues he notado que varias veces no lo hacen, no sé si por falta de tiempo, no quiero pensar que sea por censura. Ojalá y lo consideren. Gracias y un fuerte abrazo. También comentó sobre la cápsula dedicada a Virgilio Caballero. Nos dice, gran periodista, extraordinario. Conocí su trabajo en el antiguo Canal 40. Tuve la fortuna de verlo en algunas conferencias. Un ser humano respetable, nos dice Lorenzo Sánchez. Y no, para nada, no hay censura. Luego sí, el tiempo nos corre y es necesario ir un poco a las carreras. Y bueno, también estamos muy atentos a todos sus comentarios. Hay veces que recibimos unos muy extensos de hoja y media de Word, y digo de Word porque así nos los hace llegar el equipo de producción, los recopilan todos y nos los mandan en un documento. Hay algunos que son muy extensos y hay personas también que nos piden que no los digamos al aire, sino son simplemente para comentarlos, compartirlos directamente con el equipo de producción, pero no te preocupes, Lorenzo, aquí no hay censura. Y al contrario, un principio ético del periodismo es justamente poner este tipo de comentarios que son reclamos muy honestos y que tienen una razón de ser que es fundamental para nuestro trabajo. Así que, Lorenzo, muchas gracias. Vamos a estar muy pendientes de este tema. También Juan Antonio Vázquez dice, Virgilio Caballero tenía una preparación e inteligencia muy buenas. Jesús González Castañeda nos dice, hola, equipo de periodismo hoy. El periodista de la trivia es Virgilio Caballero y es correcto. Y bueno, antes de pasar a la entrevista de esta emisión, ¿qué te parece, Alexia, si vamos con las primeras pistas de nuestra sección de periodismo en persona, que el día de hoy es una historia muy, muy, muy bonita. Se trata de una fotógrafa que nació en Chicago, pero en su primer viaje a México se quedó prendida de nuestro país. Fue la primera mujer en formar parte del comité ejecutivo del Taller de la Gráfica Popular. Además, fue fundadora y profesora del Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras del Instituto Politécnico Nacional. Bueno, pues ahí están las primeras pistas. Vamos a dar más adelantito, pero si ya saben de quién se trata, comuníquense a nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Periodismo Hoy y en Twitter como @hoyperiodismo. Y mientras, vamos a escuchar una primera parte de nuestra charla con la colega periodista e historiadora, además docente universitaria, Laura Castro Golarte. Con ella hablaremos de la cobertura de los procesos electorales desde el periodismo. Este domingo 4 de abril arrancaron formalmente las campañas y justo para hablar del papel de las y los periodistas en los procesos electorales, tenemos el gusto de conversar con la doctora Laura Castro Golarte. Ella es periodista con más de 30 años de experiencia, fue productora y conductora de Radio Metrópoli en Guadalajara, es licenciada en Estudios Políticos y de Gobierno, maestra y doctora en Historia por la Universidad de Guadalajara y autora del libro Aprendiendo a Votar, entre muchos otros materiales bibliográficos, y nos da mucho gusto tenerla aquí en Radio Educación en Periodismo Hoy. Bienvenida, Laura. Gracias, Alexia, un gusto saludarte y a todo el auditorio. Y algo que hizo falta aclarar aquí en esta maravillosa biografía es agregar que no solamente es una extraordinaria periodista, sino que además es una maravillosa persona. Laura, qué bueno poder platicar contigo, qué gusto escucharte después de un buen rato de no platicar contigo. Y te invitamos porque tú has estado muy involucrada en temas electorales a lo largo de tu trayectoria. Este libro que yo recuerdo que publicaste, Tización Electoral para las Personas, pero también para periodistas, sobre cómo encontrar nuevos enfoques a las historias electorales. Y yo quisiera preguntarte en principio, ¿tú cuál crees que sea la obligación de medios y periodistas a la hora de hacer una cobertura de procesos electorales? Qué buena pregunta, Andrés, y qué gusto saludarte también después de tantos años. Muchas gracias por la invitación. Mira, yo creo que tenemos la obligación de ofrecer información que sea útil para el electorado.
Y al pensar en que sea información útil para el electorado, pues estamos pensando en las propuestas, en las plataformas, en los datos muy específicos que se supone deben estar en el sustento y en las bases de toda candidatura. Porque muchas veces, y bueno, a veces no depende del reportero, a veces toca, pues, atender una asignatura o una línea o una indicación de los jefes, pero tenemos ya un tiempo viendo campañas políticas enfocadas en un discurso de odio, de descalificación, de sacar los trapitos sucios al sol, de estarse echando lodo unos a otros, unas a otras, y pues eso es verdaderamente lamentable, porque a la hora de votar al elector que es ciudadano y que es habitante de un ayuntamiento y que es a quien le afectan para bien o para mal las leyes que se aprueban en el Poder Legislativo y por supuesto las decisiones de los ejecutivos de distintos niveles cuando toca que haya ese tipo de elecciones para el gobierno del Estado o para la presidencia de la República, pues esa tierra y esas guerras de lodo y esas guerras sucias no aportan absolutamente nada que le den tranquilidad en su día a día o que le den noticia de que se va a resolver algún problema o de que las cosas van a cambiar. Entonces, digamos que este es lo que yo creo que es la obligación, aunque sabemos que no es así, que no se maneja así. En lo personal, y tú lo dijiste, sí hice un intento por ofrecer información diferente. En la campaña del año 2000, que fue tan intensa y que fue histórica, hice un ejercicio que se llamó Días de Campaña, que tenía el propósito de ofrecerle información a los lectores sobre cada uno de los candidatos que estuvieron en la contienda, pero información distinta, información enfocada en los problemas reales que vivimos en el día a día los habitantes de este país. Obviamente me refiero a la elección presidencial de ese año, pero no es común ver eso, Andrés, la verdad. Ese enfoque pensando en los electores, que en realidad son los que integran los diferentes públicos, no se está haciendo mucho. Oye, Laura, dentro de toda esta dinámica que implica la cobertura de un proceso electoral, de pronto, y aquí viene el dilema, como que no sabes, como periodista, si debes, si puedes hacer pública tu filiación política. ¿Tú qué dirías? Bueno, yo no estoy de acuerdo con el periodismo militante. Bueno, debo decir que para ser militante, o si quiero ser militante, o si voy a entrar a una contienda política y mis bases y mis orígenes están en el periodismo, en lo personal dejo el periodismo para dedicarme a una cuestión política. Pero si yo estoy al frente de un micrófono o escribo una columna o soy reportera, yo respeto mucho a los lectores. Entonces, no sabemos de pronto los periodistas hasta dónde llegamos, sobre todo en los medios electrónicos. Pues sí, sabes que tienes determinada audiencia, pero no sabes exactamente la composición, se hacen encuestas, se hacen sondeos, pero te puede escuchar gente de todas las edades, hombres, mujeres, niños, jóvenes, de diferente formación educativa, de diferentes posibilidades económicas, y tú te tienes que dirigir a todos ellos. Todos ellos son el gran público al que uno se dirige. Entonces, yo nunca, al menos pues por ejemplo cuando trabajé en radio y tampoco en mis escritos, he dicho por quién voy a votar o quién me parece mejor candidato o candidata que otro o que otra. No me gusta decirlo públicamente, pues porque yo no sé si voy a orientar para bien o para mal a alguien y creo que no me parece justo. Sería con este acceso a un auditorio que no sabes de cuántas personas es, se me haría un poco abusivo. Fíjate que en la pasada elección presidencial, alguna colega periodista un poco insistente me escribía y me decía, y lo escribía obviamente en plataformas sociodigitales, ¿no? Como para hacerlo evidente y público. Y me decía, ¿y por quién vas a votar? ¿Y por quién vas a votar? ¿Y por quién vas a votar? Y yo le dije, a ver, yo soy reportero y el voto es libre y secreto. Como sea, te vale, ¿no? Sí. Y me respondía, entonces ya sé por quién no vas a votar, ¿no? En una suerte de quererme obligar a decir algo que pues está en la conciencia individual, pero que como periodista me lleva a esta parte en donde, por ejemplo, en Estados Unidos, en países como Noruega, Finlandia, Suecia, Dinamarca, los medios asumen una postura política y dicen a quién van a apoyar en una campaña,
pero al final del día, Laura, hacen una cobertura equilibrada. Le dan espacio a todos los partidos independientemente de por quién estén apostándole. Cosa que no sucede en México, porque de repente caemos en esa doble moral, ¿no? De fingir demencia. Pero, ¿cuál sería entonces la ruta para hacer una cobertura electoral que no sea de esta manera, que no sea cínica, que no sea políticamente incorrecta o que llegue a esos límites del cinismo de apoyar a un candidato con 2 planas y al resto le dan media cuartilla, ¿no? ¿Cuál sería la ruta? Pues mira, yo creo que la ruta ideal sería proporcionarles el espacio igual a todos, ¿no? Si le vas a dar 5 minutos al candidato o a la candidata del partido que en la elección pasada tuvo más votos, pues también es esa misma cantidad de minutos para el candidato o candidata del partido nuevo. Porque si los espacios se van a otorgar en función de los votos obtenidos en la elección pasada, y te estoy dando una argumentación totalmente ingenua, lo sabemos, Andrés, pero si nos basáramos en eso, si en los medios se basaran en la cantidad de votos que obtuvo tal partido o obtuvieron los partidos en la elección pasada, pues siempre habría desequilibrios, porque así de diferenciada es la votación elección tras elección en nuestro país. Siempre hay un partido ganador y están los que tienen muy poquitos votos, incluso los que pierden el registro o los que apenas consiguen mantenerlo. Pero hay nuevas opciones que de pronto, elección tras elección, merecen también una oportunidad y un acceso a los medios para que sean conocidos y reconocidos por el gran público, y ya el público decidirá después de oír 5 minutos del candidato con más votos y 5 minutos de la candidata con menos votos del partido anterior, si es que no es un partido nuevo, pues ya tomará su decisión. Pero aparte de que no se hace con base en este criterio, pues sabemos que está fluyendo el dinero de manera tremenda, ¿no? Aquí debo decir, y supongo que no es distinto en la Ciudad de México, se están incluso mandando presupuestaciones con formato y todo de empresas de radio para cobrar por una entrevista de tantos minutos, por una cobertura de una conferencia de prensa, por una entrevista en tal estación y en tal otra del grupo, y te hacen un presupuesto de 80,000, de 120,000 pesos. Hay un medio que está cobrando 5,000 pesos el minuto. Entonces, volvemos a las mismas disparidades y al mismo desequilibrio. No son los votos el criterio, muy bien, pero entonces es el presupuesto, y el presupuesto se asigna a los partidos de acuerdo a los votos que obtuvieron en la elección pasada. Y volvemos a lo mismo. Tenemos una gran cobertura para quienes tienen el dinero y pueden pautar en radio y en televisión y en redes sociales, y una cobertura mínima para quien no tiene de plano para pagar una pauta y pues se atiene a que a través de una campaña creativa y atractiva pueda ganarse los espacios sin necesidad de pagarlos, ¿no? Es una situación que no sé, yo creo que después de esta elección se va a tener que revisar. Y también debo decirte otra cosa, hay muchos medios que están recurriendo a estos cobros, pues por la crisis en la que estamos. Aquí la publicidad en los medios se ha caído de manera estrepitosa. Entonces también están buscando sobrevivir. Digo, es difícil, yo no soy dueña de medios ni nada que se le parezca, pero se tiene que buscar ser equilibrados en la cobertura de los diferentes candidatos, independientemente de sus votos anteriores, y también en términos de sobrevivencia. Qué fuerte, ¿no? Sin duda, Laura. Y también hay otra cuestión en juego, las llamadas filtraciones. Vaya, ¿qué hacer como periodistas si alguien nos filtra información que perjudique a un candidato o candidata? Tal vez es cierta y tal vez en el fondo sientes que la ciudadanía tiene que saber eso, pero a fin de cuentas estás actuando como mano negra, como tope para esa candidata, ¿no? Estás poniendo las cosas de una manera que sale perdiendo a alguien, como este caso de Clara Luz Flores, la candidata de Morena al gobierno de Nuevo León, que bueno, sí, salió la filtración de un video, me parece que lo filtró el PRI, bueno, eso es lo que se dice, y en este video ella está con el líder de la secta NXIVM, ¿no? Pero ¿qué haces como periodista?
Pues es muy complicado, Alexia, porque cada medio tiene su agenda y toman sus decisiones. Digo, finalmente esto se hizo público. Ahí yo creo que tiene tanto que ver el que filtra la información como el que la publica. Y son momentos de decisión. O sea, si en el medio se considera que hay un conflicto ético, un conflicto de intereses, bueno, pues es actuar en consecuencia. La filtración beneficia a alguien, perjudica a alguien y beneficia a alguien. Entonces el medio, a la hora de tomar la decisión, pues sabes bien de qué lado está jugando, ¿no? Pero dentro de esto hay un tema muy importante que no se nos puede pasar, y es que el año pasado el Congreso de la Unión aprobó reformas en materia electoral y sobre todo a la ley de delitos electorales, donde incluye ya como delito el de la violencia política en razón de género. Y no solamente hace la modificación para sancionar con cárcel la violencia política en razón de género desde las diferentes ópticas y que cualquier persona puede cometer este tipo de delitos, sino que también incluye a medios y periodistas. Entonces, publicar este tipo de filtraciones o publicar cualquier nota en donde menosprecie, denigre, vulnere derechos de las mujeres, va más allá del asunto de la libertad de expresión y es prisión para periodistas, dueños de medios, editores, editoras, que cometan este tipo de cosas. Entonces, más bien aquí habría que ver, Laura, ¿tú qué le recomiendas a los periodistas, a las periodistas para que chequen ese tema? Pues que tengan mucho cuidado, ¿no? Digo, porque finalmente todo queda, o por lo general, todo queda en el terreno de las interpretaciones. Si se tiene la información verificada y reverificada y además se busca a la persona que está involucrada en alguna presunta acusación, bueno, presuntamente pues por alguna acusación o por una filtración, tienes otros elementos para decidir si vas a publicar o no. Pero si es una filtración que sirve a propósitos de otro contendiente y además implica este asunto de descalificación por cuestión de género, pues es algo muy grave y hay que estar pues revisando con pincitas cada cosa que se va a publicar. Es que de verdad que es muy complejo. Yo no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, pero se ha complejizado todo este asunto de la cobertura, no solo de elecciones en general, ¿no? Porque, por ejemplo, tengo entendido, si no ustedes corríjanme, que se da a conocer la fiesta que hace, la boda de la hija de la gobernadora de Sonora, donde se revela que aparte de que tuvo una fiesta con muchísima gente en plena pandemia, paga 8 millones de pesos para que se presente Alejandro Fernández en la boda de la hija, se publica, se cuestiona y se alega violencia política por cuestiones de género. Entonces, digo, hay que ser muy específicos en la ley porque luego también se puede caer para mí esto sería un abuso de parte de la señora Pavlovich, sí. Pero digo, para otras personas pues pueden estar de acuerdo con ella y te digo, estamos en el terreno de las interpretaciones. Lo mejor que podemos hacer, si es que tenemos la oportunidad, Alexia, Andrés y al público que nos escucha, es siempre presentar las 2 o 3 versiones sobre un mismo asunto, con todo perfectamente bien verificado, si hay un asunto legal, todo el sustento jurídico y que los diferentes públicos juzguen, porque de pronto también a los medios nos meten en esta vorágine de guerra sucia y creo que eso no nos corresponde en lo absoluto. A nosotros nos corresponde no perder de vista que tenemos que informar para los diferentes públicos, lectores, radioescuchas, televidentes, ahora redevidentes, creo que les dicen también a los públicos de las redes sociales. Yo creo que estos grandes públicos merecen todo nuestro respeto y que la información que les proporcionemos tiene que ser de calidad y tiene que estar verificada y reverificada y con todas las versiones de las personas involucradas a su disposición para que tengan elementos de formar su criterio y de tomar una decisión. Como
Como ya saben, hacemos una pausa pequeñita, muy rápida, para recordarles que estamos en las redes sociales esperando sus mensajes. En Facebook somos Periodismo Hoy, en Twitter @hoyperiodismo, y nos pueden enviar sus comentarios y sugerencias en torno al tema, al programa del día de hoy, y también sus respuestas a la trivia. En Periodismo en Persona contaremos la historia de una mujer referente en el ámbito de la fotografía documental. En su obra se reconoce la diversidad cultural de México del siglo pasado a partir de extraordinarias fotografías, fundamentalmente de la vida rural. Algunas de las publicaciones en donde podemos encontrar las fotografías de nuestro personaje son, por ejemplo, La Casa que Canta, Arquitectura Popular Mexicana, edición de 1982. También el libro Tlacotalpan, tan solo por mencionar algunos de los textos que recogieron su vasta obra fotográfica. Así es que comuníquense aquí a nuestras vías de comunicación, valga la redundancia, si es que ya saben de quién vamos a platicar. Mientras tanto, ¿qué les parece si regresamos con Laura Castro para seguir platicando sobre el periodismo y la cobertura de procesos electorales? Estamos platicando con la doctora Laura Castro Golarte. Ella es periodista con más de 30 años de experiencia y estamos hablando acerca del periodismo y la cobertura de campañas electorales. Laura, tú tienes experiencia en la cobertura de procesos electorales, justamente en los que has tenido la oportunidad de entrevistar a los candidatos a la presidencia de la República, figuras como Vicente Fox, Francisco Labastida, Cuauhtémoc Cárdenas, y en ese sentido, ¿qué recomendaciones nos darías a las y los periodistas al momento de hacer entrevistas con candidatas, con candidatos, para que el personaje no te coma en caso de que sea un personaje vaya fuerte, por decirlo de alguna manera, y que sea él el que marque la línea en la entrevista? Sí, bueno, yo me tenía que preparar muy bien, Alexia, antes de cada... Bueno, yo diseñé este programa que se llamó Días de Campaña y que implicaba salir una vez a la semana con cada uno de los 6 candidatos. Si mal no recuerdo, salí 3 veces con cada uno, fueron 18 publicaciones de días de campaña, los ordené por orden alfabético, no me fui ni siquiera al tiempo de fundación de los partidos, que luego esa es otra manera también de ordenarlos, me fui por orden alfabético y yo me sumaba a la agenda que tuvieran para determinado día en esa semana. Y yo ya de manera previa había solicitado una entrevista exclusiva en algún momento de la gira, ¿no? Cuando tocara o en el momento que fuera posible en algún trayecto. Y como fueron, digamos, 3 grandes momentos con cada uno de los candidatos, yo les preguntaba sobre el mismo tema en esa entrevista exclusiva. Les pregunté sobre el agua, sobre la situación del agua en todo el país, que es tan complejo, que es tan compleja. Les pregunté sobre el ejército y les pregunté sobre la autoridad electoral. A los 6 la misma pregunta para que, el lector supiera la postura de cada uno sobre estos temas. También les hacía un ejercicio, creo, según me dijeron, y está mal que yo lo diga, pero fui pionera en hacerles un ejercicio de asociación de ideas con preguntas todas relacionadas con términos políticos y relativos a la democracia. Hacía una crónica sobre la actividad que me había tocado a mí testificar como reportera, y esto se presentaba en una página que pues hasta donde sabemos sí ofreció al público información distinta, pero sí tenía que ser de alguna manera muy firme para lograr que me contestaran. Por ejemplo, a nivel de anécdota les platico que traté, cuando le planteo a Porfirio Muñoz Ledo la pregunta relativa a la autoridad electoral, me empieza a dar vueltas y a sacarme a teóricos y a especialistas en ciencia política. Digo, yo no me había preparado tanto, la verdad, ¿no? Entonces fue un y afloja tremendo, nada más para saber qué era lo que yo quería saber, cómo se veía él un día después de las elecciones. Fue tan difícil, fue dificilísimo con Porfirio Muñoz Ledo. Y la primera vez que entrevisté a Cuauhtémoc Cárdenas, la entrevista duró, era un trayecto de, si mal no recuerdo, de San Cristóbal de las Casas a Tuxtla. 6 minutos.
O sea, le tuve que dar vuelta y media le hacía la pregunta de un modo y de otro y no había manera. Pero la siguiente vez que lo entrevisté se explayó y fue sumamente generoso con sus respuestas. Y digo, eso también te ayuda a ir conociendo a los candidatos en su personalidad. Con Francisco Labastida Ochoa, él era muy amable. Las veces que, o sea, cuando me tocaba hacer ya la entrevista exclusiva, era amable, generoso con sus respuestas, pero ahí con quien batallé muchísimo fue con su equipo de prensa para que me permitieran tener acceso al candidato. Y en el caso de Vicente Fox, tuvo un mejor manejo de medios, aunque después ya como presidente para muchos, y me incluyo, fue una gran decepción, pero digamos que el manejo de medios, pues, fue muy bueno. Fue muy bueno, con puntualidad, con la atención y ponernos de acuerdo para saber a qué evento iba a ir yo o a qué actividad. Era pues muy fácil, fluía la información y se desatoraban las cosas, ¿no? No era tan difícil como estar insistiendo y dime por favor, y a qué horas va a ser la entrevista, y no. Entonces lo manejaron muy bien ahí, pero sí, ahora sí que me fui un poquito por la tangente al hablar de las anécdotas. Fue una cobertura que a mí me fascinó y gracias a eso conocí México. Pero la verdad es que sí tenemos que ir muy bien preparados, no hacer preguntas rebuscadas, no utilizar palabras o términos que de pronto están de moda pero que no entendemos bien, porque se nos puede revertir y podemos perder la oportunidad de una gran entrevista, o por ahí se va a ir el candidato o candidata y llevamos las de perder. Entonces, sencillez y una preparación profunda de la formación de cada uno de los candidatos, de los puestos en los que ha estado, toda la información posible, y no dejarlos ir, no dejarlos escabullirse y estar insistiendo con las preguntas si es que vemos que tienen esa intención, ¿no? De salirse por la tangente. Pero sí hay que prepararse, definitivamente. Pero fíjate que tocas un tema muy importante. Esta anécdota, yo también recuerdo mucho esa campaña del año 2000 que nos dio muchísimas enseñanzas. Yo terminé cubriendo el día de la jornada electoral desde la sede nacional del IFE y fue una experiencia muy interesante, muy aleccionadora, pero sobre todo nos enseñó, Laura, sí, a reserva de tu mejor opinión, que hay muchas más historias que la de los candidatos, que hay mucha más información más allá del discurso del acto proselitista, ¿no? Nos dimos cuenta como medios que teníamos que aprender a reportear las historias de las instituciones electorales, de la legislación electoral, es decir, que tenemos que reportear antes, durante y después de la jornada electoral. Así es, y de la gente, Andrés, porque con esta oportunidad de salir a cubrir parte de la campaña de los candidatos, pues conocí a mexicanos de todo el país, mexicanos y mexicanas que apoyaban a uno o a otro candidato en los diferentes mítines y reuniones, y eso te da una riqueza impresionante. Y me acuerdo de otra anécdota. Fuimos a Veracruz y se me acercó un grupo de mujeres para decirme que en un pueblo de Veracruz que se llama Chacaltianguis, las las explotaban y las hacían usar un químico que se llama carburo, o así lo conocían ellas por lo menos, para acelerar la maduración de los mangos. Entonces, eso, y que no les daban atención, no tenían seguro, no tenían servicios médicos, y ya habían detectado que mujeres que estaban embarazadas y trabajaban ahí en la aceleración de la maduración de los mangos, pues sus hijos nacían con malformaciones y era un verdadero problema y nadie les había puesto atención. Entonces yo registré eso en la crónica de esa ocasión que fuimos con Cuauhtémoc Cárdenas, si mal no recuerdo, y en cuanto tuve oportunidad regresé para hacer una investigación sobre este asunto. Lamentablemente, y eso es algo que me duele hasta la fecha, lamentablemente me cerraron la puerta las mismas mujeres y no se diga el presidente municipal de Chacaltianguis, porque revelar esto, hacerlo público con las entrevistas, los testimonios, confirmarlo, implicaba que se acabara esta fuente de trabajo, casi la única fuente de trabajo de este pueblo. Y me quedé con la impotencia. Bueno, ¿qué te puedo decir? Te lo comento ahorita
porque este tipo de cuestiones salen a la luz cuando uno cubre las campañas, y yo creo que como periodistas también, por lo menos sí lo publiqué, como me lo plantearon la primera vez, no pude regresar para reforzarlo. Sí regresé, pero no lo pude reforzar porque la gente ya no quiso cooperar con información, pero son cosas que los periodistas no podemos perder de vista porque son realidades en el día a día de nuestro país tan complejo y tan maravilloso que hay que sacar a la luz en la medida de lo posible, ¿no? Desde luego, Laura. Rápidamente nos quedan unos minutitos, pero no quisiéramos dejarte ir sin que nos comentes dónde podemos darle seguimiento a tu trabajo, si todavía es posible conseguir el libro Aprendiendo a Votar y si tienes por ahí el registro de estas entrevistas que hiciste con los candidatos en el año 2000. Bueno, sí, Días de Campaña está disponible en la página de la Hemeroteca del Informador, que es de acceso libre. Es hemerotecainformador.com.mx y ahí se puede hacer una navegación con buscador, pones palabras y buscas. Lo mejor es tener las fechas exactas, pero digamos que esto fue pues durante la campaña del año 2000 y es de más fácil localización. Y luego el libro de Aprendiendo a Votar, pues no, ese libro estuvo diseñado específicamente para las elecciones del año 2006 con la información de quiénes eran en ese momento los consejeros electorales, cómo estaban conformadas las diferentes instituciones, información sobre los partidos. Creo que todavía no había candidatos cuando no estaban confirmadas las candidaturas, pues cuando salió el libro, pero la idea era sacar este libro, actualizarlo elección tras elección. Entonces digo, ese libro ya no, digamos que quedó obsoleto porque incluso pues ha habido cambios en la ley electoral desde entonces a la fecha. Incluía yo mucha información del marco legal que estaba vigente en ese momento para que la gente tuviera a su disposición esa información y agregué, ya era posible agregar ligas de diferentes páginas que traían información y mi propósito era pues contribuir a que los electores dispusieran de mayores herramientas y tomaran la mejor decisión posible. Ojalá algún día haya oportunidad de retomar ese proyecto y publicar Aprendiendo a Votar pues cada 6 años, ¿no? Ya cada 3 no, pero por lo menos cada 6, porque yo creo que sí necesitamos mejores herramientas para tomar decisiones y además es un ejercicio que no acaba. En la edición me decían que aprendiendo era gerundio y era un vicio del inglés, pero que aquí se usaba solamente si era una acción continua y le dije, es que es una acción continua. Elección tras elección tenemos que aprender a votar, porque cambia todo, cambia la ley, cambian los personajes, cambian los medios de comunicación, las dinámicas y las prácticas entre los periodistas, entre los políticos, el ejercicio de gobierno, todo cambia. Entonces, aprendiendo a votar es permanente. Y que es un ejercicio permanente también para quienes hacemos periodismo. Laura Castro Golarte, qué placer que hayas podido acompañarnos en esta charla con Alexia Cervantes, conmigo, pero sobre todo con las audiencias de Radio Educación de nuestro programa Periodismo Hoy. Y pues dejamos la puerta abierta, los micrófonos disponibles para ti, para que podamos platicar en otro momento en este espacio. Muchas gracias, Andrés, gracias, Alexia, y un saludo muy afectuoso a todos los y las que nos escuchan, porque además le platicaba a Alexia antes de entrar al aire que vivimos 3 años en México y nosotros somos, mi esposo y yo me refiero, somos unos enamorados de la Ciudad de México y con frecuencia la extrañamos mucho. Al igual que yo extraño de repente Guadalajara y las tortas ahogadas y las carnes en su jugo de ahí de Garibaldi, todas esas cosas. Bueno, ya tendremos oportunidad, mi querida Laura, de poderlo hacer en otro momento y pues agradecerte infinitamente que nos hayas acompañado en este espacio. Muchas gracias. Cuando gustes, Laura, por acá te esperamos y esperamos poder platicar también en la cabina José Vasconcelos. Abrazos. Bueno, pues sin lugar a dudas, esta charla con Laura Castro nos ha dejado un panorama muy interesante sobre cuál es el papel de la prensa en la cobertura de elecciones, que yo insisto, Alexia, desde hace mucho tiempo
cubrir un acto proselitista es lo más intrascendente y poco útil para la sociedad, porque ahí los candidatos y candidatas solamente van a ofrecer lo que nunca van a cumplir. Creo que las historias están en muchos otros lados, como decía Laura, con las personas. Pero si quieren volver a escuchar esta maravillosa charla, ¿qué les parece si a partir de este miércoles descargan el podcast de Periodismo Hoy, que como saben se encuentra disponible en la página de Radio Educación www.medioradio.edu.mx y también estará disponible en nuestras plataformas sociodigitales. Y decir, Andrés, que como esto apenas comienza en el programa, vamos a estar dando herramientas, vamos a seguir hablando de estos temas para estar bien preparados y preparadas para las elecciones del 6 de junio próximo. Y finalmente quiero decirles que llegó el momento de nuestra sección Periodismo en Persona, una sección que prepara Andrés Solís y que está dedicada hoy a una mujer referente en el ámbito de la fotografía documental. Vamos a escuchar de quién se trata. Periodismo en Persona. Hoy dedicado a Mariana Jampolsky. Nació en el Chicago de la mafia hace casi un siglo, unos años antes de la Gran Depresión, situación que afectó su vida como la de millones en el mundo. Quizá por ello, la recordamos ahora como la fotógrafa de la vida cotidiana, de las personas y su mundo. Hoy hablamos de Mariana Jampolsky. Mariana Jampolsky Urbach nació en la ciudad del Viento, en Chicago, Illinois, el 6 de septiembre de 1925, siendo hija de un inmigrante ruso y una inmigrante alemana. Sus primeros años de vida fueron difíciles por la falta de empleo, la pobreza y la discriminación de que fueron objeto sus padres, que venían de una Europa devastada por la Primera Gran Guerra. Sorteando las dificultades, Mariana tuvo acceso a la educación y llegó a matricularse en la Universidad de Chicago, donde inició estudios en ciencias sociales, pero terminó titulándose en arte. Un día viajó a México por mero interés, y aquel viaje, que inició en 1945, le hizo cambiar su mundo, su perspectiva y su mirada, de tal forma que ya nunca quiso dejar nuestro país. Mariana llegó a México en 1945 para matricularse en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda. Luego escuchó hablar de la Academia de San Carlos, que comenzaba a tener fama y donde tomó clases con la reconocida Dolores Álvarez Bravo. Desde siempre combinó sus estudios con la práctica. Salía a las calles, a los barrios y pueblos de la capital de México para convivir con las personas, dibujarlas y fotografiarlas. Desde su llegada a nuestro país se fue especializando. Estudió grabado desde 1945 hasta 1960, pero fue la fotografía el arte que realmente le llamaba la atención y por eso siempre cargaba una cámara a donde iba, además del cuaderno y el carbón para dibujar. Mariana Jampolsky fue de hecho la primera mujer en formar parte del comité ejecutivo del Taller de Gráfica Popular, acompañando en la mesa figuras como Leopoldo Méndez, Pablo O'Higgins y Alberto Beltrán. Mariana Jampolsky fue una fotógrafa nata. Su incursión en esta área la inició unos años después de su llegada a territorio mexicano en 1948, atraída por una nación pintoresca y culturalmente poco conocida en su mundo. Sus primeras imágenes las tomó en esos incipientes recorridos que realizó por el país. Inició por el centro de la Ciudad de México, para luego irse a las zonas rurales apartadas de la capital, como Xochimilco, Tlalpan o Milpa Alta, en los años donde apenas había caminos de terracería y donde las trajineras lucían con todo esplendor. Pronto la ciudad se le hizo pequeña y se fue ampliando a los estados vecinos como Puebla, Hidalgo, Morelos y Michoacán, hasta ser una andante incansable de las tierras mexicanas. Después de su primera exposición en 1960, no hubo obstáculos que la detuvieran y de ser una destacada aprendiz de las grandes lentes, Mariana se convirtió en un ejemplo a seguir para las generaciones que le sucedieron.
referente importante de la fotografía documental. Mariana Jampolsky-Urbach murió el 3 de mayo de 2001 a los 76 años de edad. Murió siendo mexicana, nacionalidad que adoptó en 1954. Autora de innumerables exposiciones fotográficas y de varios libros que recogen su obra, hoy Mariana Jampolsky es recordada como la mujer que supo retratar al México que transitaba de la pobreza hacia un país en desarrollo. Es la herencia gráfica de una parte de nuestra historia. Pues se nos acabó el tiempo de esta emisión, Andrés, ya es hora de despedirnos, pero quiero agradecerles a todas las personas que nos escuchan, de verdad, gracias por acompañarnos en las distintas frecuencias de Radio Educación. Y recuerden que tenemos una cita todos los martes pasadita a la 1 de la tarde. Y también les queremos insistir en que esta conversación no se queda cuando entra la rúbrica de salida, sino que en cuanto termina nuestro programa, arrancamos la conversación en nuestras plataformas sociodigitales, donde recuerden que nos pueden seguir mandando sus comentarios, sugerencias, qué temas, de qué quieren aprender en Periotips, de quién quieren que platiquemos en Periodismo en Persona. Y recuerden que en Facebook nos encuentran como Periodismo Hoy y en Twitter como @hoyperiodismo. Así es, y nuestros podcasts están disponibles en www.e-medioradio.edu.mx. Andrés Solís, como siempre, ha sido un gusto. Hasta la próxima. Alexa Cervantes, el placer es siempre mío. Te agradezco la compañía y nos escuchamos la siguiente semana. Periodismo Hoy. Periodismo es publicar lo que alguien no quiere que se sepa. Todo lo demás son relaciones públicas. Trabajamos para usted en el servicio social Frida Ramírez, Samantha Bautista y William Sandoval. La edición digital, como siempre, de Alejandro Ramírez, la musicalización de Oscar Solís, Edith Rojas en la asistencia de producción, en la conducción Alexia Cervantes y Andrés Solís, en una producción a cargo de Graciela Ramírez para Radio Educación.